ingrese sin permiso. Entonces ya van a entrar todos ya directamente. ¿Cuál? Bien. ¿Te parece que vamos arrancando, Leandro? Ya estamos ya en tiempo. Go Bueno, ahead. Cuando digan. ok. Bueno, Es para presentarnos a los dos y cuando termina él, una breve presentación nuevamente a mí para que no quede los que entraron en el medio. ya estamos. ¿Entendés? Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro, el sexto módulo del curso de Principios y Aplicaciones de Estimulación Magnética Transcranial en Neuropsiquiatría, siempre teniendo en cuenta la evidencia y experiencia. Hoy nos van a acompañar el doctor Máximo Zimmerman y el doctor Leandro Piedemonte. El doctor Zimmerman es neurólogo, se doctoró en neurociencias en el Hospital Universitario de Hamburgo, Alemania. Fue neurólogo del staff del hospital durante 10 años, dirigiendo el programa de neurorehabilitación de dicha institución y forma parte del laboratorio de neuroestimulación e imágenes funcionales de dicha institución. Regresó a Argentina, repatriado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en el 2016. Sus trabajos científicos fueron publicados en prestigiosas revistas internacionales, entre ellas Brain, Stroke y Neurology, entre otras. Se desempeña en la actualidad como director médico del Centro CITES-INECO y director médico de la Clínica Altia, en Buenos Aires. Su labor y la de su grupo de profesionales radica en la recuperación de pacientes con trastornos y secuelas neurológicas. Es miembro activo del consorcio TOXNet, que es un comité de expertos dedicado a la búsqueda de intervenciones novedosas en la recuperación de pacientes con secuelas neurológicas. Y nos va a hablar sobre patologías que están vinculadas a la rehabilitación post-accidente cerebrovascular vinculado a la estimulación magnética transcranial. Posteriormente, el doctor Leandro Piedemonte, que es médico especialista en psiquiatría y magíster en neurociencias, que ya lo había presentado anteriormente en nuestra primera charla, en el primer encuentro, es presidente honorario del capítulo de neuromodulación de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Nos va a hablar sobre dolor neuropático. Así que, bueno, Máximo, te cedo la palabra. Nos ponemos a disfrutar de esta buena charla que seguramente vamos a tener gracias a tu presencia. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un gusto estar con ustedes hoy a la tarde compartiendo este ciclo de charlas que me parece sumamente interesante. Me parece, por supuesto, novedoso también que se haga desde la Argentina y con la convocatoria de otras partes de la región también. Y bueno, yo sé que las preguntas van al final, de todas maneras, mi intención es dar un abordaje bastante práctico de lo que se está haciendo con estimulación no invasiva cerebral en la recuperación del accidente cerebrovascular, del stroke. Para eso, vamos a comenzar a situarnos sobre qué es el accidente cerebrovascular y por qué es tan importante desde un punto de vista neurológico, pero también de un punto de vista que engloba distintas especialidades, tanto como la fisiatría, la psiquiatría también, la cardiología, pero también la neuropsicología, la terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen una ACV son pacientes que tienen una enfermedad crónica y que necesitan reinsertarse, tanto desde el punto de vista social, laboral o familiar. En realidad, la mayoría de las intervenciones en los últimos 10 años tuvieron como predilección el accidente cerebrovascular agudo. Es por eso que se confeccionaron y se crearon las unidades de stroke, que son muy similares a las unidades de cuidados cardiovasculares, donde el paciente se hacen escalas permanentemente, tomografías, controles neurológicos seriados, y lo que se pretende es tener una mejor evolución desde el punto de vista neurológico de estos pacientes. Después, con el advenimiento de la terapia de reperfusión endovenosa con RTPA,
También se sabe que los pacientes que están atravesando un stroke agudo tienen una ventana terapéutica, es decir, que si se aplica esta medicación, los pacientes pueden recuperarse en su gran mayoría y con menor cantidad de secuelas. Esta ventana, y la ventana ampliada, que puede llegar hasta las 6 horas, es un elemento que sin duda cambió la sobrevida de pacientes con ACV. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Por otra parte, también se mejoró la tecnología intervencionista con el tema de coils, de sistema de aspiración, con el tema de stents. Entonces, esto permitió también, de alguna manera, toda la trombosis que puede existir en una arteria, poder liberarla y poder mejorar la circulación nuevamente en pacientes con stroke. Ahora bien, ¿qué pasa en el estadio crónico? Estamos hablando que el stroke es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y que la incidencia es realmente muy alta. Pero únicamente un 10% de todos estos pacientes pueden tener una recuperación completa después del año del accidente cerebrovascular. Y en la gran mayoría, los pacientes quedan con algún tipo de secuela. Una secuela que en el 25% de los casos es leve, en el 40% de los casos es moderado, y un 10% de estos pacientes permanecen en centros con cuidados crónicos de rehabilitación y de enfermería durante el primer año. Sin contar que hay un 15% de pacientes que muere a raíz del accidente cerebrovascular. Entonces, una de las ideas y el compromiso mayor que tiene la rehabilitación neurológica es poder mejorar el grado de recuperación de estos pacientes. Cuando hablamos de las dificultades preponderantes que tienen estos pacientes, vemos que la dificultad para mover el miembro superior, es decir, una paresia braquial, está presente en el 75 y casi 80% de los pacientes y compromete activamente la calidad de vida de los mismos. Es por eso que es sumamente importante concentrarse en intervenciones que puedan mejorar el tema de la funcionalidad del miembro superior. Por supuesto, existe también la fascia, que es un trastorno del lenguaje, que el paciente también necesita hacer un tipo de terapia específica y problemas de la estabilidad, de balanceo, problemas psiquiátricos, problemas de dolor crónico que estábamos hablando y que seguramente después Leandro lo menciona. Entonces realmente hay una gran cantidad de secuelas y compromisos que son importantes abordar. Tal vez la piedra angular hoy por hoy para el tratamiento de rehabilitación consiste en entrenamiento. El entrenamiento es la base de la recuperación para un paciente con accidente cerebrovascular. En el último tiempo, el advenimiento de técnicas modernas de rehabilitación permitió, de alguna manera, aumentar la intensidad del entrenamiento. Es así que protocolos como el Constraint Induced Movement Therapy, no sé si se ve el cursor ahí, donde el paciente directamente inmoviliza su miembro superior sano y realiza distintas actividades de la vida diaria durante una cantidad de horas con el miembro inferior que tiene dificultad motora, contribuye a la recuperación. Después existen ortesis dinámicas de entrenamiento, tanto mecánicas como eléctricas, para mejorar la funcionalidad, pero también existen, otras intervenciones que tienen que ver con la realidad virtual y con la robótica. En este caso, como podrán ver en el video, es un paciente que tiene un exoesqueleto, que está utilizando un exoesqueleto para miembro superior y utiliza un programa de realidad virtual donde le permite ejercer sin el peso de la gravedad en movimientos que son muy ecológicos. Entonces, a través de estos protocolos podemos aumentar la intensidad del entrenamiento y, por supuesto, mejorar la recuperación del miembro superior en nuestros pacientes. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de las veces todo esto sigue siendo insatisfactorio. Por eso que tenemos que pensar más allá de la caja. O sea, tenemos que buscar nuevas estrategias y volar un poco más en lo que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Entonces, una posibilidad de hacer el entrenamiento más eficiente es a través del empleo de medicación, como ser medicamentos que están de alguna manera relacionados con efecto neuroprotector y con efecto adaptativo cerebral, o el uso de técnicas no invasivas de estimulación cerebral, que es lo que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos dentro de las técnicas de estimulación no invasiva cerebral, que ustedes ya participaron de las otras charlas,
y estoy seguro que hablaron bastante sobre las características del TMS, y por ahí mencionaron un poco sobre el TDCS, es decir, la estimulación por corriente directa. Es importante saber que existen diferencias entre ambas técnicas y que no es lo mismo una técnica que la otra. Cuando hablamos de TMS, estamos hablando de una técnica que es costosa, que a través de un coil, una bobina, nos permite estimular o inhibir un área muy específica de la corteza cerebral. Hay diferentes bobinas que tienen mayor penetrancia. Lo que estamos aplicando es un pulso magnético, que el pulso magnético en el tejido se convierte en un pulso eléctrico, y esto directamente genera la despolarización de axones, es decir, que genera la activación o inhibición de un área muy específica. En contrapartida, el TDCS es un aparato que es un neuromodulador. ¿Por qué neuromodulador? Porque yo no estoy generando potencial de acción, lo único que yo hago es hacer más excitable un grupo de neuronas. ¿Y cómo funciona? A través de uno o más electrodos que generan una dirección de corriente del ánodo al cátodo, y esto genera una zona de mayor excitabilidad o mayor polarización o inhibición. Entonces, son totalmente diferentes. Por supuesto que el TMS es más versátil, me permite realizar distintas mediciones, es mucho más focal, es mucho más costoso también, pero es interesante tener en cuenta que no es solamente el TMS la única técnica de estimulación cerebral no invasiva. Lo más interesante es que de acuerdo a la patología, a lo que nosotros queramos estimular o la patología que vayamos a tratar, podemos elegir indistintamente uno o el otro, o en algunos casos poder combinarlo, como le voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Cuando hablaba de la diferencia del TDC y del TMS, sabemos que ambas pueden realizar una estimulación que sea excitatoria e inhibitoria. El TMS sabemos que con frecuencias por arriba de 5 Hz se considera que es estimulante. Ahora, con frecuencias por debajo de 1 Hz o de 5 Hz en realidad, se considera que puede inhibir un área determinada. Lo mismo pasa con el ánodo y con el cátodo, pero el mecanismo de acción claramente es diferente. El TMS es muy focal, el TDCS no es focal. Se pueden hacer estudios sham control, o sea, placebo control muy fácilmente con el TDCS, no así con el TMS. Por supuesto que van a escuchar que hay bobinas que son sham, o sea, para que la persona no pueda diferenciar si es un placebo o estimulación real. Con respecto a disconfort y dolor, la realidad es que ninguno de los dos genera gran disconfort y dolor. Y otro de los temas es que el costo es mucho más alto con el TMS. El TMS estábamos hablando de que genera un campo magnético, en este caso estamos hablando del coil, de esta figura en 8, donde genera un campo magnético que penetra el tejido celular subcutáneo, que penetra también la parte ósea y que va a estimular la corteza cerebral. Es importante tener en cuenta que no todos los coils son iguales. Depende mucho también lo que vamos a estimular con la frecuencia que vamos a hacer, la intensidad del aparato. Depende también el tiempo. Depende también si hay cambios en la región cortical. No es lo mismo estimular a un paciente que tiene una lesión estructural como un stroke, que tiene mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, es decir, que tiene mayor conductancia esa área. Y por supuesto influye mucho si el paciente está tomando medicación. Los primeros estudios con TMS en voluntarios sanos mostraron que la carbamazepina, por ejemplo, las benzodiazepinas influyen mucho en el after effect, el efecto posterior que podamos tener con el TMS. Una vez que se genera el campo magnético, esto se traduce directamente a la estimulación y a un potencial evocado motor en el axón. Lo más interesante de todo esto es que uno puede ver cambios en la conducta, pero también puede verse cambios en estudios funcionales, como el electroencefalograma, como el PET, como la resonancia magnética funcional, como el SPECT. Entonces,
realmente se ven cambios después de la realización de distintos protocolos, no solamente conductuales, sino también neurofisiológicos. Cuando hablamos de TMS, estas ondas que fueron magnéticas y que se traducen en una onda eléctrica, si nosotros estimulamos la corteza motora primaria, como se hicieron en muchos estudios, lo que vamos a obtener es un movimiento de la mano, de una región, de un músculo muy específico, que puede ser el primer dorsal interóseo, puede ser el APB. Entonces, lo que vemos es la conductancia o la conductividad que existe en el haz córtico-espinal. El haz córtico-espinal que se decusa, vamos a poder evaluar la latencia del estímulo y podemos evaluar también la amplitud del estímulo. Esto es lo que se conoce como Motor Evoked Potential. El Motor Evoked Potential, el potencial evocado motor, realmente nos permite medir la excitabilidad del haz córtico-espinal. Otra característica que es importante tener en cuenta cuando hacemos la estimulación del TMS es que podemos tener un efecto remoto. Es decir, cuando nosotros estimulamos una corteza motora, puede, porque realmente todo el tejido cerebral tiene una conductancia, tiene una impedancia determinada, puede transmitir el impulso eléctrico a otras partes del sistema nervioso. Entonces, si bien es muy focal, puede existir un efecto remoto de la estimulación. Cuando hablamos de Motor Evoked Potential, estamos hablando de un pulso. Un solo pulso puede generar básicamente una despolarización del axón de la primera motoneurona y llegar a verse la contracción, que es totalmente involuntaria, pero por otra parte, si se ponen electrodos, electromiografía, se puede medir la amplitud. Y esto es lo interesante también del TMS, que nos permite realizar mediciones de excitabilidad, no solamente cortical, sino del haz corticoespinal. Muy bien, ahora vamos a hablar de distintos setups del TMS. Cuando nosotros estimulamos áreas que están por fuera de la corteza motora y queremos conservar la focalidad, es decir, la resolución espacial del TMS por lo general es de 1 centímetro por 1 centímetro, es muy focal, relativamente focal a comparación del TD10. Entonces tenemos que utilizar un equipo de neuronavegación cerebral. Para neuronavegar el cerebro lo que tenemos que hacer es realizar una resonancia magnética, poder reconstruir tridimensionalmente esta resonancia del sujeto o paciente, después superimponer la resonancia magnética a las coordenadas del TMS y en ese caso podemos estimular otras áreas que no sean la corteza motora. ¿Por qué? Porque cuando estimulamos la corteza motora tenemos el Motor Evoked Potential que se ve muy bien y si medimos con el electromiograma sabemos que estamos exactamente en esa área, en la corteza motora primaria, que domina los movimientos voluntarios del área contralateral. Específicamente por la representación somatotópica, la representación de la mano, donde hay más receptores motores, entonces se ve que existe una predilección por la mano y se puede medir perfectamente bien. Ahora bien, cuando voy a estimular otras áreas, es necesario neuronavegar el cerebro. ¿Cómo se realiza la neuronavegación cerebral? Acá, en este caso, estoy con el coil estimulando, estoy haciendo lo que se llama un motor mapping. Estoy midiendo cada uno de estos puntos de estimulación, y este es el coil, y mido la amplitud que genera en el Motor Evoked Potential las distintas áreas. Este es el electromiograma, esta es la construcción tridimensional del cerebro del paciente que estoy estimulando. Yo no me siento a mirar directamente la cabeza del paciente, sino lo que hago es mirar directamente la reconstrucción tridimensional, donde existen dos cámaras infrarrojas y yo puedo ver dónde estoy estimulando. Esto está muy claro para saber el área que voy a estimular. Por otra parte, puedo considerar también la distinta intensidad del aparato y como ven acá, se ve también la electromiografía, es decir, justamente se puede ver el potencial evocado motor en cada lugar. Acá el paciente tiene los electrodos colocados en el primer dorsal interóseo y tiene estos anteojos para poder ser neuronavegado. Ahora bien, el TMS me permite también
realizar otro tipo de mediciones de excitabilidad cortical. Estábamos hablando del potencial evocado motor, el MIP. Podemos medir también la inhibición intracortical. ¿Qué quiere decir? Que dos estímulos contiguos, uno muy cercano al otro, me permiten tener una idea de la concentración del neurotransmisor inhibitorio por excelencia, que es el neurotransmisor GABA en la corteza motora. Entonces, si yo doy un estímulo condicionante separado por 3 milisegundos con un test stimuli, puedo saber la concentración del GABA, que usualmente se ve con un potencial evocado motor mucho menor de lo que es el MIP. Ahora puedo medir también la facilitación intracortical, y esto se hace con dos estímulos dividido, un conditional stimuli y un test stimuli, dividido por 10 milisegundos. Y esto me da un efecto glutamatérgico, quiere decir, puedo medir la concentración del neurotransmisor excitatorio por excelencia. Entonces, el TMS me permite hacer muchas cosas. Pero hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en uno de los aspectos que tienen que ver con la estimulación, es decir, con la estimulación repetitiva. Y para ello existen distintos tipos de protocolos. Protocolos inhibitorios y excitatorios. Tradicionalmente, protocolos inhibitorios se hacía con 1 Hz, es decir, un estímulo por segundo. Y esto generaba una inhibición del área que estaba estimulando. Ahora, protocolos excitatorios se hacen con 10 Hz, por arriba de 5 Hz. Anteriormente estos protocolos duraban 20 minutos aproximadamente, un poquito más, 22 minutos, y se daba una cantidad de ciclos, una cantidad de pulsos que dependía si era excitatorio o inhibitorio diferente. También en esto, de alguna manera, hubo una innovación muy grande, porque hay aparatos que permiten la realización de theta burst stimulation. Theta burst que tienen que ver, son tripletes de onda con 50 Hz, que esto lo que me permite es realizar una estimulación con un tiempo mucho más acotado. Es decir, podemos dar 600 pulsos en 1 minuto y algo, en alrededor de 1 minuto y medio, 2 minutos. Y esto, por supuesto, vemos cambios excitatorios o inhibitorios. Por otra parte, theta burst lo que tiene es que utiliza una intensidad por debajo del threshold. Threshold es básicamente una intensidad que tendría menos posibilidad de desarrollar crisis epiléptica en la mayoría de los pacientes. Es por eso que es un protocolo nuevo e interesante de mencionar. Entonces, con ARTMS podemos medir la excitabilidad cortical, podemos medir la excitabilidad del haz corticoespinal y podemos realizar protocolos de estimulación repetitiva a nivel cerebral. Lo interesante es que con theta burst lo que se ve es que luego de realizar theta burst uno ve cambios en el potencial evocado motor. En este caso, si vemos en esta columna, estamos viendo que el potencial evocado motor comparado con el basal, siempre se compara con el basal, se incrementó notoriamente luego de recibir intermittent theta burst stimulation. Y este efecto en la excitabilidad cortical puede perdurar por 20-25 minutos o inclusive un poquito más. Ahora, si hacemos continuous theta burst, que es inhibitorio, vamos a ver que básicamente la excitabilidad con respecto al potencial evocado motor decrece. Ahora bien, rápidamente también quería mostrar lo que es el TDCS, la estimulación por corriente directa. También esto no es doloroso, se pueden realizar estudios placebo control, porque lo único que percibe el individuo es una sensación de calor, no es dolor, en el lugar donde está recibiendo la electricidad. Es una electricidad de 9 voltios, no es que está conectada a las 220 de la corriente. Lo interesante es que promueve cambios neuroplásticos cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje también. Como dijimos, hay modelos computacionales muy interesantes donde muestran que la estimulación no estimula un punto, estimula un área. En este caso, cuando estoy tratando de estimular la corteza motora, que tengo yo los electrodos en mi cabeza, estoy estimulando mucho más que la corteza motora, seguramente la corteza premotora, la corteza también
parietal posterior un poco. Entonces, es interesante tener presente que no es solamente un punto. Lo que se ve con el TDCS es que de acuerdo si la estimulación es anódica, generamos una despolarización, no despolarización, sino cambio en el potencial de membrana en reposo de las células y se genera mayor excitabilidad. Ahora, sí, y se genera una despolarización o mayor tendencia a la despolarización. Si la estimulación es con el cátodo, se genera una inhibición. Lo interesante es que si hacemos un motor evoked potential después de haber recibido 20 minutos de TDCS en la corteza motora, vamos a ver que si recibió ánodo un paciente o una persona, vamos a tener un potencial evocado motor mayor. Y si recibió estimulación catódica, vamos a tener un potencial evocado motor que es menor. Esto es muy interesante porque es lo mismo que se ve con TMS, con Repetitive TMS. ¿Está bien? Y también se puede hablar de un after effect. Es decir, que si recibe 5 minutos un paciente de TDCS, el after effect dura 5 minutos, pero si recibe 20 minutos de TDCS, de anual TDCS, uno se puede anticipar y ver un efecto que perdura durante 150 minutos o 2 horas. Esto es muy interesante porque con TMS también se ve exactamente el after effect. Pero bien, ahora volvamos al tema del stroke. Y la mayoría de las veces, y lo que nos pasa, lo que vemos pacientes con accidente cerebrovascular todos los días, es que el paciente nos pregunta, mira, pasó 6 meses mi accidente cerebrovascular, ¿puedo recuperarme o no puedo seguir recuperándome? Y hay un mito que dice que, bueno, que si el paciente no se recuperó dentro de los primeros 6 meses, no se recupera jamás. Entonces la pregunta es, ¿tenemos elementos para poder de alguna manera emitir un pronóstico en la recuperación de nuestros pacientes? ¿Sabemos, podemos saber inicialmente cuáles se van a recuperar más fácilmente y cuáles no? Y en esto hay distintos estudios que muestran que el MEP, el Motor Evoked Potential, sobre todo los primeros 7 días después del accidente cerebrovascular, y si esto se vuelve ostensible en nuestros pacientes, es un signo de buen pronóstico hacia la recuperación. Es decir, que si existe una excitabilidad de la corteza primaria y del haz córtico-espinal para poder mostrar un motor evoked potential, quiere decir que tiene más chance de recuperación. Por supuesto que también existen estudios de resonancia magnética con tractografía, en este caso con el uso de fracción de anisotropía, donde se evalúa el tema de la sustancia blanca y se pueden ver los distintos haces. Y existen marcadores clínicos. Un trabajo que es muy interesante en el último tiempo es el trabajo de Cathy Stiniar, que es de Nueva Zelanda, que él hizo un algoritmo mediante el uso de TMS y el uso de algunas escalas muy simples, como si el paciente en el día 3 de realizado el accidente cerebrovascular, si puede realizar más que nada una extensión de los dedos y una abducción del hombro. Si es que puede hacerlo, el paciente va a tener mejor chance de recuperación. Ahora, si el paciente no puede hacer ese movimiento, hay que ver si tiene MEP. MEP, Motor Evoked Potential. Si el paciente no tiene MEP, la verdad que la recuperación es bastante pobre. Ahora, si el paciente tiene Motor Evoked Potential, la recuperación es buena. Entonces, realmente el TMS también nos sirve para poder emitir un pronóstico a futuro con respecto a la recuperación de los pacientes que tienen una ACV. Entonces, también tiene una finalidad diagnóstica. Por otra parte, otra de las cosas que es importante es que este protocolo PrEP pudo ser validado desde el punto de vista clínico. Entonces, se vio que realmente hay una consideración, una correlación muy alta entre aquellos pacientes que tuvieron MEP y que realizaron esta pequeña escala con lo que pasa en la práctica clínica. Acá se midió más de 200 pacientes con accidente cerebrovascular utilizando este protocolo y se vio que la correlación era realmente muy alta. Pero bien, ¿qué modelos animales tenemos nosotros para decir que
la estimulación no invasiva cerebral podría ser beneficiosa en la recuperación de nuestros pacientes. En este caso, lo que quiero compartir con ustedes es el caso de este roedor. Lo que se hace es se enseña una tarea con el tren superior a poder agarrar distintas semillas y después se genera un accidente cerebrovascular. Luego de generar el accidente cerebrovascular, se pone una estimulación de la corteza motora, una estimulación eléctrica. Lo interesante de todo esto es que aquellos animales que realizaron estimulación eléctrica y nuevamente el entrenamiento, tenían realmente una performance muy por arriba que aquellos animales que tenían el stroke, pero hacían únicamente un entrenamiento. Entonces, esto es interesante como un modelo animal que realmente se vio en los 2003, en los primeros años, luego del 2000, y lo que de alguna manera sentó las bases para poder investigar qué pasa si nosotros empezamos a inyectar corriente en el ser humano para tratar de mejorar la recuperación del accidente cerebrovascular desde el punto de vista motor. Otro punto que es muy interesante es poder saber qué pasa en el cerebro de los pacientes con un accidente cerebrovascular. Y para ello la resonancia magnética funcional también nos sirve de ayuda. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque aquellos controles que se le pide dentro del resonador magnético funcional que muevan su mano derecha, tienen una activación bastante circunscripta en la corteza motora del lado contralateral. Por supuesto, hay un poco de activación de la corteza motora suplementaria y el paciente está prestando atención, por eso tiene activación de áreas prefrontales también. Entonces, esto es lo que pasa con el consumo de oxígeno directamente en estas áreas específicas. Ahora bien, ¿qué pasa con un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y no puede mover su mano derecha? Cuando entra el resonador y se realiza una resonancia magnética funcional y se le pide que mueva su mano derecha, lo que se ve es básicamente una activación mucho mayor de la corteza motora contralateral, que es la corteza motora afectada. Se ve una activación de la corteza ventral, pero también se ve una activación de la corteza motora sana, que es un tema sumamente interesante porque nadie sabe o no se sabía muy bien cuál era la razón de la activación de la corteza motora sana. Muchos decían que esto mejoraba la recuperación de los pacientes y muchos decían que podría estar comprometiendo la recuperación. ¿Por qué cuando un paciente mueve su mano derecha tiene activación bilateral? Y esto se ve en el índice de lateralidad. Uno ve que los controles tienen un índice de lateralidad mucho más marcado, en cambio los pacientes no. O sea, hay una activación bilateral. Como que se necesita más recursos para poder llevar a cabo de alguna manera igual movimiento. Esto voy a pasar rápidamente. Esto es contenido más... Sí, perdón. Perdón, aviso porque veo que hay mucha gente que se sumó, perdón que te interrumpa, Sí. porque quiero avisar a la gente que no estuvo al comienzo que el doctor Leandro Piedemonte ya en unos minutos nos va a dar una charla sobre el tratamiento del dolor. Quiero avisar a la gente para que también estén al tanto y bueno, también compaginar un poco esto para que ya llegue su charlita en aproximadamente 10 minutos. ¿Podría ser, Máximo? 10, 15 minutos, un poquito más. Dale, dale, por Bárbaro. Dale, gracias. Gracias, Daniel. Es interesante que en base a todo esto, lo que se vio realmente, acá me van a creer, porque no voy a poner a explicarme lo que es esta técnica de resonancia magnética que se llama Dynamic Causal Modeling, pero básicamente lo que se vio es que la activación de la corteza motora sana empeora y compromete la rehabilitación y recuperación de los pacientes con ACV. Esto es algo que se produce en todos los pacientes con accidente cerebrovascular en los estadios iniciales y de alguna manera un fenómeno maladaptativo cerebral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto compromete la recuperación cerebral. Y en base a eso, se delinearon distintos tipos de intervenciones para mejorar la recuperación de la función motora en pacientes con accidente cerebrovascular. Dentro de los conceptos, uno es disminuir básicamente la excitabilidad en la corteza motora sana, es decir, ¿por qué?
porque disminuyendo la excitabilidad en la corteza motora sana, hay menor influencia interhemisférica sobre la corteza motora lesionada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente, se inhibe M1, que es la corteza motora. ¿Cómo se inhibe? Se puede inhibir con 1 Hz, con RTMS, o sea, con Repetitive TMS, o con Cathodal TDCS. Pero puede también aumentarse la excitabilidad de la corteza motora enferma, es decir, con un parámetro de high frequency, o sea, por arriba de 5 Hz de Repetitive TMS sobre M1 afectada o con Anodal TDCS. Entonces, estos son los modelos que voy a mostrar a continuación para la recuperación del accidente cerebrovascular. Y estas son las soluciones. Existe hasta hoy más de 500 bibliografías utilizando un concepto, tanto inhibiendo la corteza sana como aumentando la excitabilidad de la corteza enferma. Y justamente esto se produce por fenómenos neuroplásticos que se ven después de un accidente cerebrovascular. Pero este es el fundamento que se está utilizando. Lo interesante, en el último tiempo también se utilizó Theta Burst Stimulation, que es este tipo de estimulación que te permite hacer 600 pulsos muy rápidamente. En este caso ustedes ven el paciente que tuvo un accidente cerebrovascular y estoy haciendo sobre la corteza motora enferma Intermittent Theta Burst. Intermittent Theta Burst sirve básicamente para aumentar la excitabilidad en esta zona, en el área de la corteza motora que está enferma. Y ustedes ven cómo se mueve el miembro superior afectado del paciente. Hace poco hubo una revisión de 18 publicaciones que utilizaron Intermittent Theta Burst para los pacientes en 400 pacientes, y lo que se vio es que existía una mejoría funcional en una escala que se llama de Fugl-Meyer. También había un aumento de excitabilidad. Lo interesante de todo esto es que se vio el beneficio tanto para pacientes con accidente cerebrovascular agudo como para pacientes con accidente cerebrovascular crónico. Una cosa que es interesante es tratar de combinar el efecto del entrenamiento más la estimulación no invasiva cerebral. Y esto fue exactamente una de las cosas que hicimos en Hamburgo. ¿Por qué? Si el entrenamiento motor te permite mejorar una función X, y si a la vez la estimulación no invasiva cerebral en la forma de TDCS o TMS mejora la performance de esta función X, lo que nosotros nos anticipamos es que si nosotros podemos tener un protocolo de aprendizaje motor más estimulación no invasiva cerebral, íbamos probablemente a duplicar el efecto en la función, o podríamos tener un beneficio exponencial de dicha función, o probablemente puede ser que nada cambie o nada pase. Esto fue la hipótesis de trabajo con la cual yo hice mi tesis doctoral en el Hospital Universitario de Hamburgo. Es decir, estimulamos 12 pacientes que tenían un accidente cerebrovascular subcortical. Lo que hicimos básicamente es inhibir la corteza motora sana para lograr una mejoría en la función y en el aprendizaje del miembro superior afectado. En este caso, llevamos a cabo un entrenamiento motor. Al mismo tiempo del entrenamiento, realizábamos una estimulación con TDCS, con estimulación con corriente directa. Pero después veíamos qué pasaba a los 90 minutos, que era un tiempo donde ya no tendría que haber efecto de TDCS. ¿Por qué? Porque la mayoría dura entre 120 minutos, no más que eso, como mucho, pero después de los 60 minutos ya no se ve tanto efecto. Y por otra parte, después medíamos lo que pasaba a las 24 horas, que no había efecto de TDCS seguro. Entonces, utilizamos un protocolo que se llama Finger Sequence Tapping Task, que es un protocolo de aprendizaje motor, como tocar el piano. Al mismo tiempo, el paciente recibía estimulación no invasiva cerebral y la consigna era realizar estos movimientos lo más rápido y lo más correctos posibles. Eran 9 elementos que tenía que tocar con una secuencia determinada. Era un protocolo de aprendizaje y lo hacían siempre con su mano afectada. Lo que se vio de manera muy interesante que después de los 90 minutos, los pacientes que desarrollaban y realizaban este protocolo con TDCS, se veía un mayor número de secuencias correctas.
no solamente mejoraba el número, el tiempo, sino que mejoraba el número de secuencias correctas. Y más interesante aún, porque este fenómeno estuvo ligado a un fenómeno de aprendizaje, es que al día siguiente se veía que esta diferencia se mantenía, es decir, que los pacientes con TDCS podían llevar a cabo mejor esta secuencia motora que ya la habían aprendido a las 24 horas. Pero ¿de dónde viene básicamente esta diferencia? Viene del entrenamiento. El entrenamiento se realizaba a un nivel distinto con estimulación no invasiva cerebral que cuando se realizaba con sham, con placebo. Y lo que se veía es que el slope of improvement, quiere decir la pendiente de aprendizaje, era totalmente distinta con TDCS. Por otra parte, estos mismos pacientes con TDCS, lo que hacíamos era averiguar los cambios en la excitabilidad cortical. Para ello, utilizamos esta medición de GABA, indirectamente de GABA, y lo que veíamos fundamentalmente es que estos cambios se relacionaban muy bien con una disminución en la inhibición a los 30 minutos. Es decir, si con TMS nosotros podíamos medir el grado de inhibición, veíamos que notoriamente a los 30 minutos existía una inhibición muy grande en aquellos pacientes que habían recibido la estimulación con TDCS. Y esto probablemente tenía que ver con el aprendizaje. Un tema que es muy interesante, que tanto los estudios con TMS como con TDCS, la mayoría de las veces utilizaron pacientes con stroke crónico, es decir, después de 3 meses de ocurrido el accidente cerebrovascular. Pero se sabe también que durante los primeros 10 días existe una inducción a la reorganización, hay cambios metabólicos y hay mayor excitabilidad cortical. Entonces, un poco por esto, lo que se está haciendo hoy por hoy en distintos centros de Europa, y donde el centro madre es el Hospital Universitario de Hamburgo, es un protocolo de estimulación cerebral en los primeros 10 días del accidente cerebrovascular. Lo que estamos haciendo es un screening de los pacientes, es un trabajo multicéntrico que abarca 7 centros en Alemania, 3 centros en Francia, 1 en Austria, 1 en Suiza, 1 en Italia, y el outcome fundamental tiene que ver con la funcionalidad. Lo interesante de todo esto es que el paciente, cuando ingresa al protocolo, se hacen las mediciones con TMS, las mediciones que yo le mostré del Motor Evoked Potential, las mediciones de la excitabilidad cortical. Después de eso se hace un protocolo de 10 días consecutivos de estimulación y posteriormente se ven los cambios tanto con TMS como con resonancia magnética funcional como con tractografía, y los pacientes son evaluados hasta los 370 días, es decir, hasta 1 año después del accidente cerebrovascular. La intención de tratamiento son 250 pacientes y vamos en este momento a 138 pacientes reclutados en toda Europa. Esto va a ser muy importante porque nos va a permitir un grado de evidencia de fase 2 para poder incluir a las técnicas no invasivas de estimulación cerebral en el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular. El paciente, mientras recibe la estimulación, realiza actividades de la vida diaria con su mano afectada, y el efecto que anticipamos es de 1 hora después de realizada la estimulación con TDCS. Un tema que también surge de la mayoría de las personas que hacemos TMS o estimulación invasiva cerebral es la posibilidad de movernos más allá de la corteza motora. La corteza motora es un excelente target porque tenemos una muy buena representación en el miembro superior y sabemos cuándo estimulamos la corteza motora. Pero en realidad es mucho más interesante cuál es el rol de las áreas secundarias en la recuperación del accidente cerebrovascular. Es por eso que en este caso lo que estamos haciendo es empezar a testear la interrelación que existe, por ejemplo, en la corteza ventral premotora con la corteza motora, la relación que existe en la corteza parietal posterior con la corteza motora. Y básicamente para eso estamos midiendo pacientes con accidente cerebrovascular en distintas tareas funcionales y después haciendo protocolos de estimulación cerebral muy precisos con 2 coils, con 2 bobinas. O sea, ¿qué quiere decir? Que utilizamos bobinas que son baby coils, que son neuronavegadas. En este caso estimulamos la corteza motora ventral y medimos al mismo tiempo lo que pasa con la corteza motora primaria. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque
una de las hipótesis es que esta área tomaría el control funcional y tendría un proceso adaptativo en la recuperación de los pacientes con accidente cerebrovascular. Entonces, justamente esto es lo que estamos analizando, la interacción con distintas áreas cerebrales. Y para eso, el TMS realmente puede darnos una idea temporal y espacial perfectamente sobre la interrelación de distintas áreas. Y esto es lo que vimos, que a un tiempo determinado existe básicamente en los pacientes con accidente cerebrovascular, que está en azul, existe una facilitación entre la corteza motora, ventrolateral premotora y la corteza motora primaria. Y esto se correlaciona también con la función que tienen los pacientes con el CRIP, o sea, haciendo una función con el miembro superior. Esto es sumamente interesante y es un trabajo que estamos realizando en este momento. Pero también lo estamos haciendo cuando el paciente realiza distintas actividades de aprehensión, es decir, que el paciente puede realizar la actividad y ver justamente cómo se desarrolla esta activación y esta facilitación, ¿no? Entonces, en base a esto, el paciente tiene que agarrar el objeto de manera distinta y ver, y estamos nosotros midiendo la facilitación que ocurre en esta área. Doctor, perdón la interrupción, porque en función del tiempo tenemos que dar lugar a la otra. Perfecto. ¿Tengo 5 minutos, Daniel? Está el doctor Piemonte también que tiene que arrancar y... ¿Puedo decir las conclusiones directamente? Sí, por favor, por favor. Bueno, un poco para concluir, realmente todos estos trabajos que estamos haciendo con técnicas no invasivas de estimulación cerebral, es importante tener presente que hay que tener noción sobre la localización de la lesión, la estructura, el tiempo después del accidente cerebrovascular, que influencian de alguna manera también la recuperación de los pacientes. Por otra parte, las técnicas no invasivas de estimulación cerebral mejoran la función y la performance motora. Lo que es interesante poder destacar cuál es la diferencia entre la corteza motora y las áreas secundariamente motoras en todo esto. Por otra parte, también lo que vimos de la rivalidad interhemisférica entre las cortezas motoras también. El TMS y el TDCS puede potenciar la adquisición y la retención, o sea, está ligada a un proceso muy parecido al aprendizaje de nuevas funciones cerebrales. No solamente en pacientes con stroke, sino nosotros también tenemos algunos estudios en pacientes con envejecimiento normal y patológico, el caso de deterioro cognitivo, y están muy relacionados con procesos de aprendizaje. Por último, que no llegue a mostrárselos, las técnicas de estimulación cerebral pueden hacerse en la casa del paciente. O sea, estamos haciendo protocolos que son home-based. Con todo esto después de la pandemia, un paciente puede llegar a estimularse en su casa. Y por supuesto, tener presente que son necesarios más realización de estudios multicéntricos, randomizados, aleatorizados, placebo controlados, como el estudio que yo les mostré, que es el estudio NETS. Bueno, muchas gracias a todos. Yo soy director médico de CITES y NICO, están todos invitados, y director médico de Clínica ALCLA, que es una clínica de rehabilitación neurológica. Muchas gracias. Muy bien, a continuación seguimos con el doctor Leandro Piemonte, que nos va a hablar de TMS y tratamiento para el dolor. Bueno, antes que nada quiero agradecer al doctor Zimmerman por la brillante y excelsa exposición. Como director del curso, con el diario del lunes, uno ahora piensa que debería haber ameritado un módulo completo. También quiero decir que es un honor ser presentado por el presidente flamante del capítulo de neuromodulación, Daniel Navarro, un espacio que creamos ya hace 4 años con la intención de conservar siempre el más alto nivel académico, el rigor científico, y que lo hicimos con mucho amor y a los hechos me remito. En honor al tiempo voy a tratar de ser conciso y de no entrar por ahí en detalles que pueden buscar en la literatura en PubMed.
Mientras Leandro comparte la pantalla, recuerdo a los participantes que las preguntas, como había dicho Máximo, van a venir al final para que si las quieren ir armando por el chat o después activan su micrófono y lo charlamos al final de la disertación de Leandro. Espectacular. Bueno, bien, el tema que incumbe en esta disertación es puntualmente la utilidad de la estimulación magnética transcranial para el abordaje de los cuadros dolorosos neuropáticos. ¿No estás compartiendo pantalla, Leandro? ¿No se ve? No. Ahí sí. Ahí sí, pero no pantalla. Pero hay que ampliarla, sí. Ahí. Ahí, muy bien. Bueno, bien. Albert Schweitzer, que fue un teólogo, músico, filósofo, médico, que recibió el Premio Nobel de la Paz, nos acuñó una frase en la que él expresa que si bien todos morimos y es inevitable la muerte, una de sus más grandes gratificaciones y sensaciones reconfortantes es aliviar a los pacientes del calvario y del sufrimiento. Y metafóricamente, jugando con la literatura, llama al dolor como el caballero de la humanidad más temible, inclusive aún a veces peor que la muerte en sí misma. Y esto no es tan metafórico, porque hay casos dolorosos que producen suicidios. Hay pacientes que tienen una intensidad de dolor de tal magnitud y tan resistente a los tratamientos que deciden quitarse la vida para salvarse de ese martirio y ese calvario. El dolor constituye, tanto para el paciente como para los familiares, una problemática en la funcionalidad, en aspectos psicosociales, en lo vincular, en lo interpersonal. No solamente es la sensación y percepción del estímulo doloroso, sino que viene acompañada de un componente emocional que puede comprometer las cargas de ansiedad, la higiene del sueño, la funcionalidad, el estado de ánimo, involucra también a la familia, y también tienen un impacto socioeconómico importantísimo porque son pacientes que van peregrinando, son los que van de un médico a otro y nunca tienen el diagnóstico a veces. Y cuando llegan al próximo, les hace una nueva indicación, pero por las dudas no modifica lo que había indicado el anterior, y uno se encuentra a veces con un paciente que llega con una polifarmacia irracional a dosis altísimas y que le han dado 10 diagnósticos distintos y no sabe qué tiene, porque hay mucha controversia en algunos aspectos. Hay varias formas de abordar el dolor, obviamente la neurorehabilitación, la farmacoterapia, que son en el dolor neuropático fármacos pesados con ventanas terapéuticas estrechas, procedimientos invasivos y procedimientos de neuromodulación. Los invasivos son ablativos, digamos. En cambio, los de neuromodulación suelen ser invasivos, pero en vez de lesionar una estructura, la modulan. Estos son los fármacos que se utilizan usualmente. Imagínense a alguien que llega con 3 o 4 de estos a dosis terapéuticas altas. Bien, ¿qué nos pasa hoy por hoy en Buenos Aires, en Argentina, en la práctica cotidiana, cuando recibimos pacientes con cuadros dolorosos de médicos especialistas en dolor? Son pacientes que ya han sido sometidos a procedimientos invasivos, ya sean percutáneos, como las infiltraciones, los bloqueos químicos o la denervación por radiofrecuencia, o por el implante de dispositivos, como las bombas de infusión de fármacos o como mencionaba Máximo, el implante de estimuladores medulares crónicos. ¿Y cuál es el rol del TMS acá? Digamos, en mi experiencia han llegado después de estas instancias, y debería ser a la inversa, deberían agotarse todas las instancias más inocuas y menos invasivas como el TMS para decidir
y justificar los procedimientos más cruentos. Bueno, la neuromodulación, ya Maxi habló, digamos, implica que a través de sustancias, ya sea químicas o agentes físicos, uno modifica la función de sistemas endógenos, ya sean estimulatorios o inhibitorios, a fines de proveer un beneficio, un alivio en algún tipo de sintomatología que puede ser de diversas índoles. Lo de la morena es porque en la antigüedad ya usaban a las mantarrayas y morenas que emiten electricidad como tratamiento para el alivio del dolor. Bien. Estimulación cortical. Es importante mencionar algo. TMS sabemos que estimula la corteza, que no va más profundo que la corteza. Y para el dolor, el área de la corteza que controla los movimientos voluntarios, M1, la corteza motora primaria, es el caballo de batalla, es la perla, el blanco, el target por excelencia, el más efectivo. ¿Por qué se sabe esto? Por serendipia, como diríamos en lunfardo, por carambola. Empíricamente, intentando aliviar otras dolencias, diversos profesionales de muy reconocidas trayectorias se encontraron con el hallazgo de que la estimulación del área motora es eficaz para aliviar los cuadros dolorosos, con lo cual genera ciertas incertidumbres y cuestionamientos, porque de hecho a altas frecuencias, y venimos viendo en el curso, estos son los primeros implantes de electrodos en el área motora para controlar trastornos del movimiento, donde hallaron que le aliviaban el dolor, como pasó con el finasteride y la alopecia, con el bupropion y el tabaquismo, digamos. Salen al mercado para un uso y después surge el hallazgo de que sirven para otra cosa. Entonces, bueno, la estimulación magnética para el dolor, debemos tener un diagnóstico preciso y el procedimiento debe ser llevado a cabo correctamente. Creo que Máximo habló muy en detalle de esto y venimos hablando a lo largo del curso. Los dolores con los que consultan los pacientes usualmente son lumbaro-cervical, el dolor de espalda y la fibromialgia. El dolor de espalda típico es el síndrome de cirugía fallida de columna, el failed back surgery syndrome. Por eso está tan cuestionada la cirugía de columna a cielo abierto, porque generalmente deja secuelas dolorosas incoercibles, con un dolor excruciante, que terminan a veces en el desarrollo de un dolor neuropático y circuitos reverberantes que emiten aferentemente por las vías nociceptivas información dolorosa, independientemente de que los tejidos somáticos estén dañados o no. ¿Y por qué se da este síndrome? Porque la indicación es incorrecta, como ves el primer gráfico a la izquierda, que está perfecto, porque el diagnóstico es incorrecto, porque la técnica no se lleva a cabo de manera adecuada, por eso siempre es fundamental cuando uno se va a someter a un procedimiento de estas características, que sea con un profesional avesado, realmente idóneo, con muchas horas de vuelo. O porque la cirugía trajo como consecuencia una serie de complicaciones que son las que se ven en el cuadro de abajo. Por fibromialgia consultan. Y estos pacientes son los más complicados en el sentido de que la fibromialgia genera controversia. No se ponen de acuerdo. Es importante mencionar que el dolor es un síntoma, no es una entidad nosológica en sí misma. Es como la fiebre o el prurito. Sin embargo, a esta altura ya casi es una entidad nosológica per se. Existe la
Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, que hoy nos está avalando y nos está auspiciando. Hay especialistas en dolor que suelen ser anestesistas, reumatólogos, traumatólogos, neurólogos, psiquiatras. Y con el tema de la fibromialgia no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que hay puntos gatillo que son criterios de inclusión para el diagnóstico, después estos puntos dolorosos, este criterio lo anularon en las guías, al punto tal de que hay algunos profesionales que niegan la existencia de este cuadro. Ahora bien, exista o no exista, póngale el nombre que quieran, hay una cosa que es incuestionable. Hay pacientes que padecen un cuadro con percepciones dolorosas múltiples, generalizadas en diversas regiones del cuerpo, sin ningún tipo de daño en los tejidos somáticos, que además se acompaña de fatiga, de compromiso en el estado de ánimo, de la esfera de la voluntad, de la higiene del sueño. Esto existe. Si quieren, llámenle fibromialgia, síndrome sensitivo central o como quieran, pero esto existe y es bien central. Lo que está funcionando en forma aberrante es en el encéfalo, es en el cerebro. Bien. Y después, muy común, los dolores de cabeza y cara, como las neuralgias de los diferentes pares craneales, la migraña o el cluster head. Ya sabemos lo que es la estimulación magnética transcraneal, no hay nada más que decir a esta altura del curso. Y bueno, en forma sucinta vamos a repasar algo de evidencia. Por ejemplo, este es un artículo que evalúa 3 tipos de estimulaciones distintas a alta frecuencia, en lo cual quiero hacer un parate y enfatizar. Estamos hablando de que para aliviar el dolor utilizamos como blanco una estructura cortical que está involucrada en los movimientos y además a alta frecuencia. Cuando las generalidades nos enseñan que la alta frecuencia estimula y la baja frecuencia inhibe. Por sentido común y con conocimientos básicos de médico, uno pensaría, bueno, lo más racional sería usar como blanco el área sensitiva primaria, 312, a baja frecuencia, porque ahí hay algo que está de más. Hay una información nociceptiva dolorosa que está exacerbada. Bueno, paradójicamente es el área motora y es a alta frecuencia. Y esto nos pasa también con los fármacos, que nos explican los mecanismos de acción, de que va a actuar a tal nivel y por eso va a modificar clínicamente tal aspecto y a veces no hay correlato. En este estudio hallaron que estimulando alta frecuencia, 5, 10 Hz, con 500 pulsos y 10 Hz, 2000 pulsos, versus sham, el mayor beneficio se obtuvo con 10 Hz y con 2000 pulsos. Y en el gráfico de abajo vemos la diferencia de la reducción del puntaje de la escala de evaluación, la escala visual análoga. Ya nos lo dijo el doctor Camprodón en la charla que dio él, la dosis importa, dosis matter. Inclusive podemos llevarlo a dosis altas contando con las guías de consenso que nos permiten mitigar a las mínimas posibilidades las chances de un evento íctico convulsivo. Bueno, este estudio también en M1, otra salvedad. Uno, ¿qué pensaría? Bueno, está bien, acepto que es el área motora y no la sensitiva, pero debería ser la superficie del área motora que se corresponde con los músculos de
de la parte del cuerpo que está doliendo. Sin embargo, fíjense cómo en 50, en estos casos, de los cuales algunos son de neuralgia del trigémino, la mitad, y otros de dolor post-ACV, el blanco que se usa dentro de la corteza motora es el que provoca movimiento de la mano contralateral, no de la cara en la neuralgia del trigémino, por ejemplo. Este es un estudio a 5 días consecutivos a 20 Hz. Bien. Todos alta frecuencia, M1 también, 40, 10 sesiones. Acá lo que evalúan es el uso de la estimulación magnética en la neuralgia postherpética. Es un caso doloroso muy complicado porque es muy resistente al tratamiento y es más complicado aún en pacientes añosos y el dolor es de altísima intensidad y genera un sufrimiento subjetivo realmente notable, significativo, mucho malestar y compromiso funcional y de la calidad de vida. Y han hallado que la comparación de el placebo con la estimulación nos muestra que hay una diferencia estadísticamente significativa tras 10 sesiones y luego en un seguimiento a posteriori, un mes después del protocolo y 3 meses después. Bien, este estudio tiene de interesante que además de evaluar las intensidades del dolor, evalúa su comportamiento a través del tiempo, ya sea cuánto la latencia, cuánto tarda en empezar a mejorar, aliviar y cuánto dura ese alivio. Siempre de alta frecuencia, M1, se hicieron 9 días consecutivos, se evaluó hasta las 6 semanas, y en 28 casos hubo una notable mejoría. Lo que se observó es que, a ver, eran muchos pacientes. Algunos tenían dolor hacía 6 meses y el que más tenía dolor hacía 27 años. Se observó que aquellos que padecían dolor desde hace 5 años o menos respondían mejor que aquellos que lo traían desde antaño. De manera tal que por sentido común podemos deducir que cuanto antes empecemos, mejor. El gráfico de abajo a la derecha muestra las reducciones en la escala visual análogas de dolor, siendo 0 ausencia de dolor para el paciente y 10 el peor dolor que se pudiera imaginar. En la del medio, en la de aquellos pacientes que no respondieron, y en la de la derecha, cada columna horizontal representa a cada uno de los pacientes que respondieron. Y fíjense la variabilidad, como hay pacientes que respondieron al día de la estimulación hasta el otro extremo después de 40 días del protocolo. Bien. Ahora sí que vamos a mencionar algo importante, que es que un grupo de investigación, a sabiendas de que M1 era el blanco por excelencia, investigó la utilidad de la estimulación de la corteza prefrontal, que es el caballo de batalla para la depresión, que a su vez es la indicación por excelencia de la primera indicación formalmente aprobada para TMS. Y lo que notaron, estimulando la corteza prefrontal a 10 Hz, fueron 4 pacientes estos, 4 pacientes, pero cada uno recibió distintos tipos de estimulaciones. Y lo que se vio es que, en promedio, la intensidad del dolor disminuyó en cada día. Ellos tenían un
un calendario diario para ir llenando según su percepción. El máximo dolor diario también disminuyó, el mínimo dolor diario también disminuyó, y se midieron otros parámetros, como el estado de ánimo, el nivel de actividad o la reducción del uso de analgésicos, y no hubo mucha correlación con la disminución del dolor. Además, a la derecha vemos que en cada una de las intervenciones que hicieron, que eran únicas, una sesión, se midió el umbral al dolor. El umbral térmico y mecánico. Es decir, cuántos grados Celsius eran necesarios para gatillar el dolor o cuántos gramos de fuerza eran necesarios aplicar en la zona para gatillar el dolor. Y en ambos casos, el estímulo de TMS incrementó el umbral, lo cual no pasó con el sham, con el placebo, que es lo que vemos a la derecha. Bien, este es un artículo de la revista Pain, órgano oficial de difusión de la IAS, de la International Association for the Study of Pain, que estudia también otra estructura, estudia la corteza somatosensorial, la compara con la combinación de la estimulación de la corteza sensorio-motora y con placebo en 16 pacientes. Ahora bien, ¿qué hallaron ellos si vemos el gráfico de la izquierda? Que la estimulación de la corteza somatosensorial siempre fue derecha, siempre del lado derecho, redujo el dolor en forma más notable que el placebo, obviamente, y que la estimulación del área sensorio-motora. Pero acá uno se puede preguntar, ¿pero no era que el área motora era el blanco más eficaz? Bueno, sí. Pero, ¿qué hicieron? Fueron al área motora, estimularon la región que representa dolor orofacial, la musculatura de la cara correspondiente a los músculos circundantes a la nariz. Si era, en los casos unilateral, siempre era del lado contralateral, y si era dolor bilateral, era del lado derecho. ¿Pero qué hicieron? Fueron unos centímetros atrás, o sea, de la cisura que separa el área motora primaria y el área sensitiva. Una vez que hallaron el área motora, la superficie que corresponde al movimiento de esos músculos de la cara, fueron unos centímetros para atrás para estimular también la corteza sensitiva, con lo cual no es comparable con M1. Y bueno, y en los gráficos de la derecha vemos cómo tanto en la intensidad del dolor como en el impacto que tiene el dolor en el desempeño y en las actividades de la vida cotidiana, también hubo una mejoría mucho más notable a los 3 y 5 días post sesión con la estimulación de la corteza somatosensorial secundaria derecha que con la sensorio-motora y con el placebo. Bien. Siempre alta frecuencia. Este es un caso de migraña. Ustedes se acuerdan que migraña es una indicación formalmente aprobada por FDA para TMS, pero en agudo. Son dispositivos más pequeños, portátiles, que tienen el paciente a mano para cuando le viene la crisis, esa explosión neurovascular, poder mitigarla. Esto es otra cosa. Esto es prevención de crisis, ya sea de la frecuencia como de la intensidad del dolor de la crisis. Y vemos cómo en el gráfico la primera columna es el dolor basal, la segunda es el tratamiento, y cómo con el transcurrir de las semanas, en ambos casos hubo una mejoría del dolor, en la estimulación y en el sham. Pero ya en la cuarta semana,
en el caso de estimulación activa, la mejoría seguía siendo estadísticamente significativa, lo cual no ocurría con el placebo. Y en el gráfico de la derecha muestran la frecuencia de las crisis que disminuyó con el activo versus placebo, la severidad en términos de intensidad del dolor, el compromiso funcional mejoró, y lo único que no hubo cambios es en el uso de analgésicos. Parece que estos pacientes por algún motivo quedan acostumbrados a tomar pastillitas, independientemente de la intensidad del dolor, porque seguían consumiendo la misma cantidad de fármacos para el dolor. Bien, de vuelta a alta frecuencia. Esto ya no es un estudio, esto es una revisión de estudios, muy meticulosamente, teniendo en cuenta el sistema PET y el diseño metodológico de los estudios, con mucho rigor. Se seleccionaron 6 ensayos controlados randomizados que contemplaban entre todos 214 sujetos de investigación. Y en función del análisis de los datos estos, hallaron que hay 2 de estos estudios que tienen nivel de evidencia 1 y los demás no, y también pudieron inferir el grado de recomendación, de validación y de evaluación. En términos del dolor, en los 6 artículos el dolor disminuyó significativamente y el grado de recomendación es alta. Ya cuando empezamos a ir a otras esferas como las medidas con el inventario de Beck o los reportes de autoadministrados de depresión, la calidad de vida y demás, no tuvieron el mismo grado de recomendación que para el dolor. Pero bueno, es razonable. Estamos tratando a un paciente apuntando a una estructura con unos parámetros para aliviarle el dolor. Para las demás esferas tenemos otras cosas. Bien. Este es interesante porque nos incumbe a nosotros, es latinoamericano, ¿eh? Es un consenso que fue igual publicado en la revista Pain, que es de muy alto impacto, es de la IAS, es el consenso latinoamericano y del Caribe sobre modalidades, como hablaba Máximo, no invasivas para el tratamiento del dolor crónico. Y bueno, obviamente que incluyen la estimulación de corriente directa. Yo, como sabía que Maxi iba a abarcar este tema, me circunscribí estrictamente a mencionar que de TMS incluyeron 22 estudios controlados randomizados y que concluyeron que había un nivel de evidencia A para la estimulación de alta frecuencia de la corteza motora primaria para fibromialgia y dolor neuropático. Un nivel de evidencia B utilizando alta frecuencia en M1 para el dolor miofacial, musculoesquelético, síndrome del dolor regional complejo, migraña, y nivel de evidencia B en contra de la estimulación a alta frecuencia en la corteza prefrontal dorsolateral. Es controvertido con lo que acabamos de ver recién, pero bueno, estadísticamente tiene más significancia. Si bien no es un metaanálisis, no lo sometieron a rigor estadístico, es una revisión sistemática muy exhaustiva y hecha muy prolijamente, en la que evaluaron la eficacia de alta frecuencia en la corteza motora primaria, en la prefrontal dorsolateral, que es la que usamos para depresión y tantas otras cosas, y en otras cortezas. Esta es otra revisión sistemática, acá que va desde el año 2000 al 2018, también muy meticulosamente, con criterios de inclusión muy estrictos, eligieron
12 artículos que involucraban a 350 sujetos de investigación y concluyen que la alta frecuencia sobre M1 provee de una rápida respuesta, de una corta latencia de acción y de una larga duración del efecto, y que la baja frecuencia en la corteza prefrontal dorsolateral provee un efecto prácticamente nulo. Utilizaron la escala visual análoga y investigaron estas tres cortezas: la prefrontal dorsolateral, la somatosensorial y la motora. Otro review, rápidamente, 11 estudios, TMS versus placebo, 162 de casuística de sujetos de investigación. En todos los casos, la respuesta fue favorable, estadísticamente significativa, salvo en uno, que es el que está marcado acá, que dice Not Significant Pain Reduction. Bien, bueno, eso para mostrarles más que nada, en líneas generales, que no estamos experimentando con nada, que contamos con evidencia de primer nivel de los centros más prestigiosos del mundo, con artículos y literatura que nos proveen líderes de opinión de muy reconocida trayectoria, publicados en journals de muy alto impacto. Digamos, no estamos haciendo ningún experimento con esto. Aunque no esté formalmente aprobado como indicación por la FDA, la utilidad de TMS en dolor es incuestionable. Pero bueno, los pacientes llegan con esto, por lo menos en mi experiencia, llegan con bloqueos, le infiltran la raíz dorsal o el ganglio anexo a la raíz dorsal con fármacos para aliviarle el dolor. Es cruento esto. Y a pesar de esto, a veces no alivian. O por radiofrecuencia con termolesión le generan una ablación, o sea, le queman una parte de la raíz dorsal para que no siga transmitiendo la información nociceptiva. Y entran, está bien, son mínimamente invasivos, pero bueno, no es lo mismo estar, como mostraba Máximo, estar sentado en un sillón de TMS, hablando con el médico, con un método totalmente inocuo, con total estado de alerta, sin ningún tipo de anestesia ni sedación, a ser sometido a estos procedimientos. O bombas de infusión, por ejemplo, los pacientes que usan opioides y que ya, si le queremos aliviar el dolor, lo tenemos que encharcar, que inundar de fármacos. Entonces se decide administrarlo directamente en el líquido cefalorraquídeo, se les implanta una bomba de infusión intratecal subcutánea que está programada y libera el baclofeno, la morfina, el fármaco que sea, directamente en el líquido cefalorraquídeo. Porque si quisiéramos alcanzar esos niveles, esas concentraciones en cerebro, dándolo por vía oral, serían dosis estrambóticas. Así que bueno, son pacientes que llegan así, y a los especialistas en dolor, que son los que realmente saben, los invito a contemplar la estimulación magnética transcraneal como paso previo a la indicación de estos procedimientos. Para ahí sí poder decir, ahora agotamos todas las instancias. Después la estimulación medular, más cruento todavía, que puede ser quirúrgica a cielo abierto. Si ven ahí arriba a la derecha, se implanta un estimulador en la médula espinal, ahí está el control radiológico, y son procedimientos que llegan pacientes que han sido sometidos a esto, a veces exitosamente, a veces con un alivio del dolor transitorio, a veces sin alivio y logrando un alivio después del tercer procedimiento, y a veces sin respuesta alguna. Con lo cual, imagínense poder evitar someter al paciente a este tipo de intervenciones, que por más seguras que sean, mínimamente invasivas, en manos de un equipo súper experimentado,
De más está decir que cualquiera de nosotros preferiríamos aliviarnos con algún método menos invasivo. La estimulación sacral también. Lo que es el implante de generadores de pulso, los mismos de DBS o como un marcapaso cardíaco, ya más a nivel de la cola de caballo, los nervios a nivel sacro. Después los dolores de cabeza y cara, neuralgia del trigémino, que están los métodos quirúrgicos como esta decompresión neurovascular, que es una cirugía a bisturí, a cielo abierto, que he tenido pacientes que fueron sometidos a esto y después hicieron TMS. U otros procedimientos con neurocirugía estereotáctica, menos invasivos, pero bueno, entrando por la base del cráneo, por alguno de los agujeros, el redondo menor o el oval, llegando hasta el ganglio de Gasser, así a nivel de la arcada cigomática, es menos invasivo, y produciendo algún tipo de lesión en la porción del ganglio que está relacionada a la raíz del trigémino que duele, que suele ser B2. ¿Qué pasa a veces? Si no está en manos de un neurocirujano realmente avesado, puede que no tenga la precisión necesaria y por ahí generar una ablación que va más allá de lo que estamos necesitando. Por ejemplo, yo tuve una paciente de neuralgia del trigémino que fue sometida a este procedimiento porque el dolor en el labio superior era intolerable, no se podía ni lavar los dientes, y después de esto le empezó a doler el cuero cabelludo al lavarse la cabeza, o sea, le empezó a doler B1, la primera rama. Por eso, cuidado con esto. Algólogos, especialistas en dolor, tengan en cuenta TMS antes de estos procedimientos, no después. Y después la otra es la microcompresión con balón, que también es invasiva, o la risotomía por glicerol. Bien. O el gamma knife, que no es invasivo, es externo, pero bueno, es como el concepto de una lupa, que uno la pone al sol y todos los rayos confluyen en un punto. Bueno, con rayos X se hacen confluir en un punto dentro del cerebro y terminás haciendo una lesión, una ablación. Después podemos, otros pacientes que llegan son los que tienen estimulación del nervio supraorbitario o infraorbitario, del nervio occipital mayor, en la neuralgia occipital, como vemos acá. Acá vemos el implante de electrodos. Acá ya estamos, una vez que está esto, es contraindicación para TMS. Por eso, con más razón, probar antes. Y también implantes de estimuladores en el ganglio efenopalatino o en el mismo ganglio de Gasser. Este es un póster en un caso nuestro que con implante en el ganglio efenopalatino hicimos una correlación anátomo-radiológica con preparados del Instituto JJ Nahon de la Facu. Y esto es muy importante, es la estimulación sinérgica, que en TMS es muy importante contemplar la estimulación de más de un target. Este es un caso de un paciente doloroso en el que se le administró un tratamiento de implantes de estimulación simultánea, sinérgica del nervio occipital mayor y del ganglio efenopalatino, con una mejoría notable y significativamente mayor que con cada una por separado. Bueno, esto es lo que pasa cuando estimulamos M1. Ven que el miembro contralateral manifiesta una respuesta motora. Acá por ahí se ve más de cerca. Es esto.
Y esta es justo, está bueno cuando el blanco es M1, la verdad, para los que hacemos TMS, porque si no tenemos que andar jugando con coordenadas y calculando, salvo, bueno, si uno cuenta con neuronavegación, y calculando por medio de algunos sistemas que nos permiten programar el blanco en términos antero-superior, antero-posterior, supero-inferior o lateral, andar calculando los blancos. Cuando el blanco es M1, uno está tranquilo porque tiene la certeza de que está donde debe estar. Cuando te dicen, en función de M1 tenés que calcular tanto, 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 y ahí recién estás en el blanco. Bueno, uno a veces cruza los dedos y bueno, sabe que es un área, que no es un punto, y que también la estimulación no es un punto, es un área. Bien, estos son pacientes que llegaron después de haber sido sometidos a parva de tratamiento farmacológico y procedimientos. ¿Qué edad tiene? Usted pasó los últimos 7 años experimentando un dolor intenso y continuo en las piezas dentarias del maxilar inferior, en la cara derecha, que le generaban un intenso malestar. ¿Es correcto? Y ahora que estamos en el día de mañana ya cumplimentando la sesión número 20 de estimulación magnética transcranial, ¿qué tipo de efecto terapéutico experimentó, si es que experimentó algo? Bueno, a esa paciente le habían hecho toxina botulínica, intervenciones en el fenopalatino, sin mejoría durante 7 años. Solo mejoró con TMS y con mantenimientos. Este es un caso de migraña a la cual la sometieron a procedimientos neuroquirúrgicos para aliviarle la migraña, sin resultado alguno. Y después le indicaron TMS. Por un cuadro de migraña, para prevención de las crisis. ¿Qué me podés decir acerca de tu experiencia con este procedimiento? Sería muy beneficioso a los años que llevo de migraña, refractario a toda medicación, quirúrgica también. Acá donde sentí un alivio, tanto en intensidad de dolor como frecuencia de la migraña. ¿Cuántos años? 10 años fácil. En la escala de 0 a 10, en términos de dolor, ¿qué cantidad de eso? Pero tenías la crisis previo al tratamiento. Tenía grado 10 y ahora pasamos a un 5. ¿Cuántas crisis tenías por semana? 4 crisis por semana, y con este tratamiento tuve una sola, con menor intensidad de dolor y menos tiempo. Bueno, esta paciente remitió, no tuvo más crisis y siguió haciendo mantenimiento una semana cada 6 semanas, después de 10 años de vivir un calvario. ¿Y experimentó algún beneficio o alivio en relación a su dolor? Sí, sí, me ayudó un montón, sí. ¿Y en qué porcentaje le alivió, más o menos? 80%. 80% de mejoría. Sí. Bien. ¿Había realizado tratamientos previamente para abordar esta dolencia? Sí, no solo las medicaciones, sino que además otros y cirugía. Cirugía 2 veces. ¿Obtuvo algún beneficio? No, ninguno. De ninguno de los. O sea que esta vendría a ser el único tratamiento que la proveyó de un alivio real, significativo. El primero y el único. Vivís con ella en el día a día y la has acompañado a todas las sesiones de este protocolo de estimulación. Sí, durante todo este tiempo. Comentame cuál es tu opinión acerca de los resultados del tratamiento. Sinceramente fueron increíbles. Cambió casi el 100%
lo que era su vida antes del tratamiento. Porque algo tan simple como lavarse la cabeza o como hablar, llamarme en 10 minutos, no podía hablar, no podía reírse, no había conversación, no podía estar, porque luego te dolía toda la tarde o toda la noche del lado de la cara. Y ahora no, ahora está normal, o sea, pudo comer, se pudo poner de nuevo su prótesis, le había cambiado su día a saludar a mis hijas. O sea, yo no podía besarla porque el movimiento que uno hace con la boca, eso ya le provocaba. O sea, esta paciente pudo usar la prótesis dentaria, pudo besar a sus nietas. El cambio de vida, de calidad de vida y funcionalidad fueron realmente asombrosos. Y no pongo conclusiones porque no tenemos nada por concluir. Tenemos un largo camino por delante para seguir investigando y desarrollar protocolos más estandarizados, pero para considerar, en general, para el dolor se usa la bobina en 8, el blanco estrella es la corteza motora primaria, alrededor de un 80 o 90% del umbral motor, o sea, de aquella intensidad que genera movimiento de la mano contralateral, a alta frecuencia, 10 o 20 Hz, generalmente se usan no menos de 1500 pulsos y hasta 3000, intervalo entre trenes de 10 a 25 segundos, y el número de sesiones para casos de dolor, a diferencia de depresión, que son 20 a 30, con 3 a 10 puede haber una respuesta que después se mantiene con sesiones más esporádicas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Leandro, muchas gracias por la excelente charla que nos diste. Como siempre, la claridad de conceptos y la didáctica, la forma de expresar los conocimientos. Muy instructivo, Leandro, una excelente charla. Y bueno, estamos acá. Máximo sigue, nos hizo el aguante también acá. Leandro está presente, así que podemos dar lugar a algunas preguntas. Tal vez no muchas por función del tiempo, que pasó bastante. Ahí levanta la mano Carlos Márquez. Los voy a habilitar para que puedan abrir su micrófono. Carlos Márquez Vigo. ¿Puede habilitar, Márquez, el micrófono? No se escucha. Decile, Dani, o que escriba y pasemos a otra pregunta, pero hay un problema de audio con Carlos, lamentablemente. Ahí le permití habilitar los micrófonos. ¿Pueden habilitarse para Márquez? Si no las pueden escribir, las lees vos, Daniel, en todo caso, ¿no? Sí, no encuentro, bueno, a ver. Hola, ¿me escuchás ahora? Ahí está. Bueno, Máximo, te quiero hacer una pregunta y primero felicitarte. ¿Qué experiencia tenés en cuadros afásicos post-ACV, tanto como con TMS como estimulación eléctrica? Y la pregunta que le voy a hacer a Leandro es que si él ha tenido alguna experiencia en poliomielitis de característica axonal versus poliomielitis desmineralizante, si ha encontrado que realmente algunas u otras tienen mayor beneficio. Bueno, gracias, Carlos. Comienzo yo respondiendo, más que nada porque di la primera presentación y la primera pregunta. Con respecto a la fascia, hay protocolos instaurados totalmente, tanto con TMS como con TDCS.
En este momento hay un protocolo muy interesante que también considera la corteza motora, como bien dijo Leandro, la corteza motora la van a ver que sirve absolutamente para todo, pero es una vía de entrada segura para TMS porque tenemos el Motor Evoked Potential. Y hay un protocolo que se hizo en Alemania, en el Hospital de Charité, y fue publicado hace 3 años en Brain, utilizando la corteza motora para estimulación con TMS excitatorio en afasia de Broca, es decir, la afasia expresiva, netamente expresiva. Ahora bien, con afasia que tengan que ver con un componente comprensivo, con afasia de Wernicke o una afasia global, lo que se piensa y se estimula es la corteza parietal posterior, la parte caudal de la corteza parietal posterior del lado izquierdo. Es muy interesante lo que pasa en afasia porque también hay un fenómeno de rivalidad interhemisférica. Entonces, muchas veces lo que se plantea es poder disminuir la excitabilidad del hemisferio sano y esto contribuiría también a mejorar el tema del lenguaje. Pero si quieren, para la próxima vez o el próximo encuentro podemos hablar un poco sobre afasia. Gracias. Gracias, Carlos. Carlos, muchísimas gracias por participar. La verdad, un honor que estés. Y la respuesta es que no he podido discernir o lograr alguna diferencia en cuanto a la respuesta en las dos condiciones que mencionaste. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Otra pregunta, Viviana Troncoso. Sí, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Preguntar si ustedes conocen, si existe alguna relación entre esta metodología no invasiva y la comparación de resultados con, por ejemplo, técnicas no convencionales aprobadas fuera de la medicina ortodoxa como acupuntura, que alguna vez he sido testigo, he visto gente con ACV que iba a sesiones de acupuntura para justamente intentar rehabilitarse. ¿Saben? ¿Existen trabajos? ¿Tienen alguna noción? ¿Existe alguna extrapolación entre los resultados de una metodología convencional, occidental nuestra, con esta técnica oriental? ¿Saben algo? ¿Se sabe algo de eso? Viviana, la acupuntura es una práctica milenaria. Sí. Hace prácticamente 5.000 años que se viene utilizando y aún se continúa llevando a cabo, lo cual quiere decir que debe servir, ¿verdad? Y en el ambiente de la INS, International Neuromodulation Society, los especialistas en dolor, como Dirk de Reader o Tim Deer, que hacen mucha estimulación periférica, han correlacionado los procedimientos que llevan a cabo a nivel periférico o Elliott Crames con técnicas de acupuntura. Definitivamente el ambiente científico tiene muy en cuenta que la acupuntura es... Todos son extrapolables. Que la acupuntura, digamos, y los procedimientos actualmente más complejos a nivel periférico para el alivio del dolor tienen una correlación incuestionable. Definitivamente que sí. Es más, sería un principio, probablemente fue el fundamento sobre el cual alguna vez a alguien se le ocurrió decir, vayamos un poco más allá con esto. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Bien. Verónica pregunta si para estimular el área M1 es en el área que se calcula, para calcular también el umbral motor. Sí, está perfectamente la pregunta y realmente uno tiene en consideración el M1, la corteza motora primaria, porque es fácilmente asequible. O sea, ¿qué quiere decir? Una vez que estimulamos tenemos la respuesta motora, entonces rápidamente podés identificarla. Está muy bien, el potencial evocado motor no es lo mismo que el umbral motor.
Y esto está muy, muy bien la pregunta realmente. ¿Por qué? Porque en base al umbral motor estamos de alguna manera calibrando la intensidad del aparato para poder realizar nuestras intervenciones posteriores, donde es único a una persona. O sea, una persona puede tener un umbral menor o mayor y necesitar mayor intensidad o menor intensidad del aparato. Es correcto lo que dice. Y M1 se utiliza para esto, absolutamente. Hay otros también umbrales que se pueden utilizar para otras áreas. Por ejemplo, los umbrales de fosfenos o fotopsias. Cuando uno estimula el lóbulo occipital, si uno estimula el lóbulo occipital, puede tener un umbral de fosfenos. Entonces puede marcar la intensidad del aparato de acuerdo al lóbulo occipital también. Bien. Otra pregunta es, habías mencionado, Máximo, que teníamos por un lado la estimulación del área motora lesionada o la posibilidad de inhibir el hemisferio contralateral. Exacto, intacto. Esto es, generalmente se usa de manera selectiva, una u otra, o se combinan. Esta es una muy buena pregunta, no sé quién la hizo, pero realmente es muy interesante porque todos cuando comenzaron a utilizar las técnicas no invasivas, más básicamente para excitar el hemisferio que está comprometido, M1 que está enfermo, y después vieron que bajando o inhibiendo el hemisferio sano también mejoraban, lo primero que nos viene a la cabeza es tratar de combinar ambas técnicas. Entonces eso se hizo también. Entonces después de un tiempo trataron de poner, una forma fácil es poner el electrodo anódico sobre la corteza motora enferma y el cátodo sobre la intacta. Entonces, ver si con esto se potenciaba el efecto. O hacer theta burst stimulation de un lado y del otro lado, o hacer baja frecuencia de un lado y alta frecuencia del otro. Pero la verdad es que nuestro sistema aparentemente tiene un umbral de mejoría. Hay un porcentaje que puede mejorar con todo esto y la excitabilidad no es que cambia. Parece que hay un techo donde no podemos pasarnos del techo para lograr cambios en la excitabilidad cortical. Entonces, por más que estimulemos, no es que vamos a lograr tener un efecto aditivo o supraditivo, sino que el efecto es el mismo. Por supuesto, existe siempre más riesgos de generar crisis convulsiva. No hablamos de los efectos adversos que pueden tener todas estas técnicas, que el mayor y de alguna manera el peor en este sentido son las crisis o estatus epiléptico, ¿no? Bien, gracias. Alejandro Román tiene una pregunta. Sí, es una consulta más bien de tipo técnica. Yo soy neurofisiólogo y conocía la estimulación magnética desde hace mucho tiempo. Y antes había un problema que era el de la temperatura con los estimuladores. ¿Se presenta actualmente, se corrigió ese tema? Sí, los equipos actuales de avanzada traen incluido un sistema de refrigeración hidráulica automática de la bobina. Es así, muy buena la pregunta que hizo, doctor, porque hay distintas formas de refrigerar, como bien dijo Leandro, absolutamente. Una es esta, hay un sistema de hidráulico, hay algunos aparatos que tienen un sistema con air film coil, o sea, quiere decir que el coil tiene un ventilador directamente que genera una disminución del calor de la bobina. Pero la verdad que muchas veces uno cambia las bobinas también. O sea, tiene dos bobinas, entonces puede hacer un protocolo, estimula y pone la otra bobina cuando termina el protocolo. Esto es otra de las cosas que se pueden hacer. Pero ya y además está decir que la temperatura ambiente hay que mantenerla, sobre todo en donde tenemos patrones estacionales y los veranos son cálidos, es un factor importante. A colación, Máximo, de lo que mencionabas recién, una reflexión. En TMS contemplamos como
lo contemplamos como un método de muy buena tolerancia y excelente seguridad, con la salvedad de que en 1 en 30.000 sesiones, o 1 en 1000 casos, podría haber una convulsión durante la sesión, no desarrollo de epilepsia ni al otro día. Y a veces se lo contempla con mucha temerosidad y nos olvidamos que hay otro método terapéutico no invasivo de neuromodulación que ya va a cumplir 100 años y se sigue usando, cuyo mecanismo de acción implica per se inducir una convulsión. Con lo cual, si llegase a haber una convulsión como efecto indeseado en un procedimiento de TMS, no reviste la gravedad de un sangrado, de una infección o de una arritmia cardíaca, ¿verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Leandro, tomando en consideración que estamos hablando de pacientes que no tienen alteraciones estructurales del sistema nervioso. En pacientes con accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, o pacientes, pacientes con trastorno degenerativo del sistema nervioso central, como algunas demencias, tienen cierta propensión a padecer crisis convulsiva. Entonces, si hacemos TMS, por supuesto hay que tomar el recaudo. Uno de los criterios de exclusión de un paciente para realizar TMS es que haya tenido una crisis convulsiva previa. Entonces, un paciente que tenga una lesión estructural, sobre todo si es supratentorial, tiene mayor posibilidad de desarrollar una crisis o un estatus epiléptico. Por supuesto que para depresión refractaria, esto a nosotros no nos preocupa en demasía. Ahora, es así, inclusive hay aparatos modernos que no es terapia electroconvulsiva, que hacen una terapia magnética electroconvulsiva. O sea, se busca las convulsiones a través de pulsos magnéticos. Y esto se puede hacer y aparentemente sería mucho más seguro. Está bien. Pero bueno, hay que tener en consideración si hay trastornos estructurales, si el paciente está medicado con medicación antiepiléptica, si el paciente está medicado con algunos medicamentos que de alguna manera bajan el umbral epiléptico. Por ejemplo... Correcto. Especialmente en depresión, como propio y demás. Tal cual. Tenemos el honor de que está entre la audiencia la doctora Ruth Alcalá Lozano de México, quien nos va a deleitar seguramente pronto con una charla en uno de los próximos módulos. No sé si está escuchando, pero está conectada. En ese caso, Ruth, si tiene algún comentario, alguna observación, será más que bienvenido. Bueno, ¿Qué más preguntas? Gracias por las respuestas y las confirmaciones. Bueno, a ver, veo acá en el chat muchas felicitaciones, muchos agradecimientos de las personas que participaron. Por más está decir que ambas disertaciones fueron excelentes. Creo, Leandro, que esta cuestión de poder pensar en TMS como una posibilidad previa a un procedimiento cruento o invasivo en el tratamiento del dolor, creo que es una función que como médicos todos tenemos que tenerla en cuenta, más allá de la especialidad que cada uno haga, porque siempre nuestro abordaje tiene que ser de lo menos invasivo a lo más invasivo, de lo menos cruento a lo más cruento en el tratamiento de cualquier patología, y esta es una posibilidad de abordaje en el tratamiento del dolor. Y no solo del dolor, voy a cometer, digamos, me voy a tomar la libertad de salir, digamos, estar circunscripto a la temática de hoy, en todas las condiciones, digamos, los prospectos y las indicaciones de que tiene que haber fallas a cierta cantidad de fármacos con ciertas estrategias para que recién sea una indicación razonable, son producto de los seguros médicos, porque son procedimientos onerosos en Estados Unidos. Entonces, antes piden que, bueno, en depresión que falles con 2 fármacos distintos, con estrategias de potenciación y combinación para recién ahí empezar a hablar del tema. La realidad es que
uno tiene que sopesar estas cuestiones formales, regulatorias o de prospectos de productos y fármacos con la conveniencia y las preferencias del paciente. Tal vez el paciente prefiere tomar menos fármacos y empezar estimulación magnética antes, o tal vez puede combinar y empezar desde el inicio con estimulación magnética. No estamos hablando de una modalidad que desde el punto de vista de la tolerancia y la seguridad nos haría pensar que es totalmente argumentable dejarlo como última instancia. Se puede plantear empezar mucho antes. El tema de la espera es por cuestiones de financiamiento, no por temas asistenciales. No sé si Máximo está de acuerdo. Sí, absolutamente, Leandro. Considero que hay intervenciones que todavía, desgraciadamente, ustedes saben, la FDA tiene una aprobación del 2008 para el tratamiento de depresión refractaria y cada vez más se están viendo que existen, por supuesto, trials que son más interesantes como el último que presenté y estoy seguro que próximamente habrá mayor aprobación, no solamente para el tratamiento de la depresión, sino para el tratamiento de distintos tipos de dolores, la rehabilitación de la fascia, trastornos cognitivos, pacientes parkinsonianos, y esto es una cuestión de tiempo. Y que hay intervenciones que son como esta, costo efectivo o riesgo efectivas, no cabe la menor duda, como dijo Leandro. Daniel, ¿qué pensás? Que dado el hecho de que han transcurrido 2 horas... Han pasado 2 horas. ¿Qué? Creo que esta es la charla en la que más tiempo nos extendimos. Puede ser. Es la única en la que hubo 2 disertantes también. Sí. Es una variable que hay que tener en cuenta. Son charlas largas, son temas interesantes, la gente se quedó, ahora ha mermado, pero... Pero aprendimos algo. Muchísimo. Que la próxima, el doctor Zimmerman debe abarcar un módulo entero, porque nos quedamos con ganas. No, yo pido disculpas, yo traté muchas veces que mucho abarca, y la verdad es que por ahí concentrarme en algo más específico, yo pensé que la rehabilitación motora en accidente cerebrovascular por ahí era más específico, pero me quedé por ahí corto, tendría que haber sido un poco más conceptual en algunas cosas más específicas de la charla. Pero fue una charla excelsa, realmente fue brillante, en la que mostraste evidencia producida por vos. Eso tiene un valor incuestionable, con lo cual ya sabemos que en otra instancia vamos a tratar de aprovechar más. Bueno, muchas gracias, Leandro, pero lo que vos mostraste, todos los casos clínicos, es una evidencia de experto también. Entonces, también es una evidencia al fin, y muy importante, por supuesto. Va a tener que hacer más módulos para el próximo curso. Sí. Totalmente. Bueno, estaremos viéndonos en un par de semanas con el próximo encuentro, así que muchas gracias a ambos y hasta la próxima. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Chao. En lugar de preguntar el examen.